tardes para todos. Me alegra muchísimo saludarlos, sobre todo después de haber visto este capítulo y haber escuchado este capítulo de Vestigios de la Historia, donde hablamos de Saddam Hussein y donde tuvimos una invitada de lujo, que fue Angélica Benavides, que no es nada más sino una psicóloga de la Universidad del Rosario, psicóloga clínica de la Universidad de Bolonia y aparte de eso, especialista en psicología jurídica de la Universidad Católica, que además dentro de sus trabajos de tesis, se ha hecho un trabajo que se llama estandarización de rasgos psicopatológicos que podrían determinar la psicopatía integrada en políticos colombianos. Angélica, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Andrés, buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación. Qué lindo escuchar todo eso. Sí, y es que es precisamente en esa parte donde uno mira para atrás y ve todo lo que ha hecho, ¿no? Y Es verdad. Angélica, lo primero que queremos desde acá, desde Vestigios de la Historia, pero también todos los que están viendo esta entrevista, queremos saber un poco más de ti. ¿Cómo ha sido este desarrollo de esta carrera profesional por lo demás robusta que has llevado hasta hoy? Bueno, como lo decías, yo soy psicóloga de la Universidad del Rosario. Me gradué hace ya unos 7, 8 años. Mi universidad tiene un convenio, o pues tenía, yo creo que todavía lo tiene, un convenio con la Universidad de Bolonia. Entonces yo viajé y hice la doble titulación allá y pues tengo el énfasis en psicología clínica de la Universidad de Bolonia en Italia. Y la especialización que hice la acabo de terminar en psicología jurídica de la Universidad Católica. Entonces, todo lo que he estudiado y lo que he hecho y lo que falta también es como ese interés y esa curiosidad que le nace a uno mientras va creciendo. No, y ahora que tocas precisamente ese punto interdisciplinar donde se une la psicología con lo jurídico, ¿de dónde viene precisamente ese enfoque interdisciplinar? ¿De dónde viene ese, digamos, esa vocación por estudiar esta unión entre las dos disciplinas? Bueno, digamos que la psicología jurídica, si tratamos de explicarlo muy ligeramente, sería como donde se une el derecho con la psicología, ¿sí? Entonces, todas las implicaciones legales que tiene el comportamiento humano y pues cómo se estudian esos comportamientos. Entonces, la psicología jurídica se divide en varios campos de estudio, como la criminología, la victimología, psicología policial, y digamos la psicología de la mediación también está ahí, ¿no? Y la penitenciaria, por supuesto. Bueno, y es precisamente luego de leer tu trabajo y luego de ver cómo estas dos cosas, lejos de ser como carriles distintos, realmente pueden llegar a unirse, pues digamos que me di cuenta que allí planteas que la psicopatía, digamos, la tenemos como en referencia del ejercicio evidente, ¿no? Del asesino serial, de todo esto que nos muestran Ujú. las series y las películas del psicópata y alrededor de esto hemos creado una imagen. Pero en tu trabajo nos muestras como una forma distinta de la psicopatía, que es la psicopatía integrada. ¿Cuáles son las diferencias entre esa psicopatía completamente evidente y la psicopatía integrada que desarrollas en tu trabajo? Claro, mira, lo que tú dices es muy cierto. Tendemos a relacionarlo, la psicopatía con estos asesinos en serie y sus escenas del crimen absolutamente violentas y sangrientas. Y sí, evidentemente ellos son psicópatas, pero resulta que la investigación, los estudios últimos que están en cabeza de dos magos ahorita contemporáneos, que se llaman Robert Hare y Vicente Garrido, ellos nos dicen que podemos encontrar estos mismos rasgos psicopatológicos en personas del común, ¿sí? En personas que si bien no determinan su comportamiento en estas escenas del crimen tan violentas, sí tienen esos rasgos que llegan a ser muy nocivos para la sociedad, ¿no? Entonces encontramos más que todo, aunque bueno, podemos encontrar un psicópata integrado a la vuelta de la esquina y eso no lo dice la teoría, pero más que todo los encontramos en el campo político, en el campo de la economía, ¿no? Y en las grandes organizaciones. Entonces, eso es más o menos lo que sería la psicopatía integrada. Bueno, cuando dices que uno puede encontrarse con un psicópata integrado a la vuelta de la esquina, como que uno ya empieza a llenarse un poco de terror.
pero sobre todo, digamos que estos programas que hemos estado llevando a cabo en Vestigios de la Historia realmente son historias de terror, porque los dictadores muestran unos Ujú, rasgos psicopáticos, digamos que bastante marcados. Desde tu ujú. experticia, ¿cuáles podrían ser, y hablando desde la generalidad claramente, cuáles podrían ser los rasgos más comunes de los dictadores? Bueno, mira, los rasgos en empecemos porque la psicopatía es un trastorno de personalidad, ¿sí? Lo que quiere decir que, bueno, todos formamos nuestra personalidad desde la infancia, lo que nos aporta nuestra familia, el ambiente, la escuela. Entonces determinamos una forma de ser que no cambia. Es decir, un psicópata al ser un trastorno de personalidad, quiere decir que esa va a ser su forma de ser, de actuar y de vivir en el mundo. Entonces, también esto nos dice que no tenemos un buen pronóstico terapéutico, ¿sí? Si bien otros trastornos psicológicos los podemos tratar en terapia, este no tiene un buen pronóstico. Entonces, partamos de ahí. Ahora, ¿qué rasgos encontramos? Encontramos el egocentrismo, es uno de los principales, ¿no? Esa necesidad como del psicópata de adularse a sí mismo y de creer que es el centro de todo, que lo encontramos también en los dictadores y en los líderes políticos. Encontramos la falta de empatía, ¿sí? Esa falta de sensibilidad, de sensibilización ante lo que puede sentir el otro, ¿sí? Si nosotros en nuestra vida, pues las personas que no somos psicópatas, nos conmovemos ante el dolor ajeno, ¿sí? Y uno siente como, ay, no, yo no quiero que la gente sufra. Estas personas no tienen esto, ¿sí? Y esto también está determinado porque su sistema nervioso central está configurado de manera distinta, ¿sí? Su sistema límbico no tiene la posibilidad, digamos, de experimentar estas sensaciones y estas emociones que nosotros sí podemos sentir. Ellos sienten placer al hacer daño y eso es algo que a la teoría y a la investigación nos ha generado, pues, toda la curiosidad y todo el interrogante, porque ellos al hacer daño o al hacer su conducta necesitan una recompensa de volver a repetirlo porque les gustó hacerlo, ¿sí? Como cuando al que come chocolate le gusta y lo repite, básicamente así, pero con otro tipo de conducta. Entonces estos rasgos los podemos encontrar ahí, ¿sí? La teoría nos decía que el psicópata, el asesino en serie, tenía otros rasgos, entonces tenía una inestabilidad laboral, que no tenía, digamos, esa posibilidad de centrarse en una actividad por mucho tiempo. Ahora la psicopatía integrada nos dice, no, un psicópata integrado tiene los rasgos que ya te mencioné, pero aparte puede tener una vida laboral exitosa, puede, es más, planean absolutamente su conducta, pueden esperar mucho tiempo porque saben que su objetivo va a llegar, que creo que al estarte diciendo eso y los programas que tú has hecho de los dictadores anteriores, tú dices, ah, claro, tal vez Sí. sean rasgos en común de las personas que has estudiado. Y sobre todo que tienen una versatilidad criminal. Ese también es un rasgo importante, ¿sí? El psicópata asesino en serie, por decirlo así, entonces tú puedes encontrar que roba, asesina, tiene actos de abuso sexual, incluso post-mortem, ¿no? Que eso también le vuela a uno la cabeza un poco, pero pasa. En cambio, en el psicópata integrado, ¿qué versatilidad criminal podemos encontrar? Y esto fue algo de las conclusiones de nuestro trabajo de grado también, y es, ellos pueden entonces estafar a la gente, ¿no? Económicamente, o pueden estar detrás de asesinatos masivos. Y bueno, todo este tipo de conductas que podemos encontrar que pueden ser como adaptables a la versatilidad criminal. Sí, es que de hecho, y ahora que lo mencionas, pues en los capítulos anteriores que hemos hablado de Mao Zedong, que hemos hablado de Niazov, que es nuestro programa anterior, ahora Saddam Hussein, digamos que sí tienen unos factores bastante comunes en la versatilidad criminal. Digamos que muchos de ellos Ujú, perpetraron homicidios a gran escala y toda esta gran cantidad de muestras psicopáticas. Pero aparte de ujú, eso, y otro rasgo que encontramos muy común en ellos, es que pasaron por formas de infancia bastante duras. Pasaron por ejemplo, el hecho de Kim Jong-il o de Kim Il-sung en Corea del Norte, que fue ver a su padre en la cárcel completamente golpeado por un régimen japonés, o todas estas formas de infancia trágica, digamos que ujú. también fueron comunes para los dictadores. ¿Tú cómo crees desde esa experticia con la que cuentas cómo ese trauma se puede reflejar en el futuro dictador?
Bueno, sí, como te decía al principio, ¿no? Que hablábamos que es un trastorno de personalidad y que todas esas influencias externas ayudan a que todos formemos lo que somos ahora. En ellos sí hemos visto, la teoría ha encontrado que es muy repetitivo, que es como muy fácil encontrar que fueron víctimas de algún tipo de abuso en la infancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo, o bueno, ellos, ¿no? No me quiero poner de ejemplo, pero si ellos en algún momento tuvieron el padre ausente o el padre que estuvo presente pero que fue maltratador, ¿sí? O una madre que fue sobreprotectora y que de cierta manera como que cambió esos lineamientos que uno normalmente aprende en su desarrollo. Entonces, eso sumado a una cantidad de cosas, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta la parte genética. Muchos de los trastornos psicopatológicos o psicológicos en sí mismos tienen un componente genético, entonces también podríamos ver que seguramente en su familia hubo algún tipo de antecedente y el ambiente externo, ¿sí? Si aparte, si yo no tengo un recurso de afrontamiento externo que me ayude, es decir, si aparte de que tengo un padre maltratador o una madre sobreprotectora en exceso, ¿no? Estamos hablando, Ujú. y tengo un componente genético y aparte de eso estoy creciendo en un ambiente hostil en donde no tengo buenas redes de apoyo familiares o sociales o educativas, pues entonces todo ese tipo de cosas lo que va a hacer es empezar a sumarse y crearnos un trastorno de personalidad psicopático. Claro, y es que creo que aquí estamos haciendo como una gran bolsa de cosas en común que pueden tener muchos dictadores. Y es que si bien Ujú. los dictadores no son todos iguales, pues sí tienen unos elementos en común que les hace generar algunas tácticas por lo demás similares. Y algo así Ujú. pudimos ver con Saddam Hussein, por ejemplo, que él realmente se sentía por encima de la media humana. O sea, el tipo realmente se mitificó a sí mismo como una persona Ujú. heroica y eso lo hacía tener un autoconvencimiento bastante fuerte, pero a la vez era bastante paranoico, o sea, como que sentía que tenía una gran cantidad de enemigos, que estaba siendo constantemente espiado. ¿Tú Ujú. consideras que ese alto convencimiento de sí mismo es directamente proporcional a las paranoias de persecución y de enemigos que Saddam Hussein creó en su personalidad? Bueno, digamos que ahí tocas ya dos cosas que son, podrían diferenciarse un poco, ¿sí? Lo primero que hablas, digamos, del egocentrismo, que es un rasgo por demás que si el dictador es psicopático o no, lo va a tener, ¿no? Es como en los líderes políticos y dictadores, pues el egocentrismo va a estar presente. Pero digamos que este rasgo se ajustaría un poco más al trastorno de personalidad, ¿sí? Pero cuando hablamos, digamos, ya de paranoias o de este tipo de sensopercepciones o contenidos cognitivos que ya son más delirantes, estamos hablando o podríamos estar hablando de un trastorno psicótico, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos como dos trastornos diferentes y que podrían llegar a convivir, claro, pero que tendríamos que tener mucho cuidado porque en el examen mental pasa algo con, digamos, el trastorno de personalidad psicopático es una persona que tiene claro todo lo que está haciendo y sabe las consecuencias y las conoce y aún así no le importa. ¿M? Cuando hablamos de un trastorno psicótico, hablamos de una persona que está desligada de la realidad, ¿sí? Entonces, si tenemos contenidos delirantes o si tenemos contenidos persecutorios, lo que va a pasar es que esa persona nos puede llegar a decir, no, es que yo estaba por fuera de la realidad y no estaba muy bien, o sea, no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y eso puede ser un factor de inimputabilidad que en estos dictadores, para la sanidad humana, no nos convendría, ¿sí? Porque son personas que tienen muy claro todo lo que hacen. Entonces, creo que de pronto en este personaje que nombras específicamente, ese contenido como de persecución, tal vez vendría ligado también de pronto porque pues enemigos tenía y se los merecía y los estaba cosechando como correspondía. Pero entonces sí tendríamos que hacer como una diferenciación de esos dos trastornos. Pero creo que acá me mandaste una afirmación por lo demás bastante interesante que me gustaría que profundizáramos un poco, y es eso de la inimputabilidad en caso de estas paranoias o de estos trastornos psicóticos. Cuando una persona en medio de eso, de ese trastorno psicótico, comete un crimen, la justicia colombiana lo considera inimputable, es decir, hay como una suerte de amparo sobre eso. Digamos que sí, el término de inimputabilidad viene porque o es un menor de 14 años, ¿sí? O es un adolescente quien comete la conducta tipificada,
O de repente es una persona que viene de una cultura distinta, haz de cuenta de una etnia diferente en donde tienen sus propias formas de castigar el crimen, o porque tenemos algún tipo de trastorno psicótico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Eso se tiene que comprobar ante el juez y tenemos que hacer un examen mental y por eso te digo, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas personas alegan estados psicóticos para llegar a ser inimputables. Ahora, el término de inimputabilidad no quiere decir que no paguen la condena, ¿sí? Quiere decir que la pagan, pero de una manera distinta. Es decir, tenemos pabellones psiquiátricos de repente, sí, en las cárceles, por decirlo así, en donde estas personas que tienen estos trastornos psicóticos dicen, no, este es inimputable, entonces paga su condena aquí más tranquilito, con medicamento, con tal cosa, con tal otra. ¿Qué ocurre? Sí, claro, hay muchas personas que llegan a cometer crímenes bajo estados psicóticos o digamos, algún tipo de discapacidad cognitiva, ¿sí? Pero cuando hablamos de estos dictadores que tienen todo tan claro, que además tienen una inteligencia importante, porque ese es otro de los rasgos de la psicopatía integrada, y es que tenemos una inteligencia pues para planificar, para organizar, para Ujú. todo. Entonces ahí sí tenemos que saber, porque son muy sagaces también, ¿no? Sí, de hecho, esa es una de las cosas que más me ha impresionado, y es que la inteligencia estratégica de Sedón, de Niazov, de Kim Il-sung y Ujú, del mismo Hussein fueron impresionantes. Y ahora que lo nombras y que lo hemos ya traspasado un poco al ámbito jurídico, una de las características por las que Hussein se diferencia de los dictadores que ya hemos tratado en el programa es que a diferencia de los anteriores, él fue capturado y judicializado. Los anteriores, digamos que murieron en su camita y de un paro cardíaco o digamos que por una causa natural, pero Saddam Hussein no. Saddam Hussein fue ujú, judicializado e incluso cuando estaba en su juicio y lo condenaron a muerte, este sujeto estaba completamente encantador, o sea, sonreía a las cámaras y ujú. decía sus ideas con un convencimiento tal que aparentaba no estar siendo ni judicializado, ni tampoco sentirse en peligro, como que en ningún momento estaba siendo consciente que lo estaban condenando a la muerte en ese momento. Esta Ujú. traducción de el completo, digamos, el completo distanciamiento de lo que está pasando, ¿cómo se puede leer desde la psicología? Bueno, varias cosas. Lo primero, lo que tú dices, ellos cuentan con un encanto superficial impresionante, ¿no? Que por eso también logran captar tanta atención y tantos adeptos, que muchas veces tú dices, pero esta gente, o sea, estos seguidores, ¿de dónde salen? De ese encanto superficial, de esa posibilidad de expresarse, de hablar, de convencer, ¿sí? Lo segundo es que ellos cuidan mucho su imagen, entonces no, ante todo el porte y la actitud, entonces la sonrisa a la cámara. De hecho, tenemos casos también de psicópatas asesinos en serie, digamos Ted Bundy, si de pronto en algún Claro. momento tú, vestigios de la historia, quiere hacer programas de asesinos en serie. Este personaje nunca tuvo estudios sobre el derecho ni nada, pero él llegó a convencer al juez de que él se iba a defender a sí mismo y era tal cual. Entonces él sonreía a la cámara, él no sé qué, él hablaba con propiedad y todos como que los convencía y que uno no sabe en qué momento lo convencen. Eso también pasa. Pero tenemos una cosa muy importante en estos trastornos de personalidad y es que el sistema límbico está configurado de manera distinta en el cerebro. ¿M? El sistema límbico es el encargado de la regulación emocional. Entonces, nuestro sistema límbico es el que nos dice, ok, esto está bien, siente alegría, esto está mal, siente tristeza, esto tal vez te puede hacer daño, corre, huye, siente miedo. Ellos no sienten eso, ¿sí? Porque su sistema límbico está configurado de manera distinta. Entonces, ante situaciones de angustia que una persona normalmente diría, Dios mío, voy a morir, tengo miedo, esas personas no lo sienten porque tienen como esa protección cerebral, porque sus sustancias funcionan de manera diferente. Entonces eso también los hace ser psicópatas, ¿sí? Porque si tú no sientes miedo al momento de cometer un crimen, pues lo vas a hacer sin ningún problema, ¿sí? Que también ahí viene también esa falta de empatía, de que "Hey, estoy haciendo sufrir a alguien, necesito cambiar mi conducta", ellos no sienten eso. Entonces también está muy ligado a eso que tú dices. Bueno, y creo que precisamente en este punto, creo que lo hemos vuelto bastante cotidiano, ¿no? Pues digamos que en el programa de Vestigios de la Historia y este especial de dictadores, tiene como un lema que
cuando uno habla de estos personajes parece que eso está en el pasado, que eso realmente no ocurre en nuestros días, pero realmente cuando uno lo pone las cartas de la psicopatía integrada, por ejemplo, sobre la mesa, uno se puede dar cuenta que, como lo dijiste hace un momento, como que puede estar a la vuelta de la esquina. Y Total. el trabajo que hiciste alrededor de los rasgos psicopáticos en los políticos colombianos, realmente uno como que le enciende una alarma y le dice como, bueno, el tema realmente nos puede tocar a la puerta. ¿Cuáles Ujú. consideras tú que fueron los hallazgos más importantes del trabajo que adelantaste alrededor de los rasgos psicopáticos en los políticos colombianos? Bueno, mira, lo primero es que nosotros, digamos que en el mundo psicológico tenemos un instrumento de medición para la psicopatía cotidiana, para la de los asesinos en serie, ¿sí? Entonces Robert Hare se sentó y creó un checklist en donde dijo, esto tenemos que evaluarlo y esto lo tenemos que Ujú. considerar y esto puede determinar psicopatía, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que nuestro trabajo de grado lo que encontró es que ese instrumento de evaluación no funciona si queremos determinar psicopatía integrada porque nos evalúa cosas que no podríamos determinar, digamos, en un político o en un jefe de una organización o en un tiburón de la bolsa que, no sé, despilfarró o robó una cantidad de dinero. Entonces nosotros dijimos, ok, ¿qué rasgos tenemos que evaluar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eso se tiene que evaluar según el contexto, ¿sí? Es decir, un político colombiano va a determinar ciertos rasgos que tal vez un político europeo pues no los determine, ¿sí? Y que muy seguramente tal vez no sea tan fácil encontrar un psicópata político en otros lugares como en Latinoamérica, ¿no? Claro. Entonces, ese fue un hallazgo importante. Necesitamos ir más a lo específico en cuanto a la conducta psicopática para poder llegar a determinarlo, ¿sí? Ahora, también encontramos ciertas dificultades y yo creo que un trabajo de investigación, pues es normal que esto suceda. Y una de las dificultades más grandes que encontramos y uno de los ítems que se tiene que evaluar tiene que ver con la creencia moral y con la actitud moral del psicópata, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en un país como Colombia resulta que nosotros normalizamos la corrupción o normalizamos los asesinatos extrajudiciales? Entonces ahí la moral es un término bastante difuso, ¿no? Que va a depender Ujú. del contexto eh, social en el que lo evaluemos. Entonces, por eso también es nuestro interés en decir, venga, las cosas que están pasando mal no las podemos normalizar, ¿sí? Porque uno desde la comodidad de su casa dice, ah, no, pues nos están robando, ah, no, pues es que están matando a los líderes sociales y no pasa nada, no, sí está pasando algo, ¿sí? Entonces, si normalizamos eso, el concepto moral va a cambiar y nuestros rasgos psicopatológicos seguramente también cambiarían. Bueno, y precisamente alrededor de esto, yo sé que cuando formulaste tu trabajo, hay una anécdota que tienes respecto al trabajo que querías hacer y al que terminaste haciendo, porque hubo ahí como una restricción importante. Cuéntanos esa anécdota, ¿cómo fue? Bueno, mi principal interés cuando quise hacer el trabajo de grado era perfilar criminológicamente a un líder político contemporáneo colombiano innombrable. Ya todos podrán saber quién es. Ya, ya la alarma es. Porque su conducta, ya no tengo que decir nombres, pero porque su conducta de verdad desde la psicología a mí me causa una cantidad de incógnitas. O sea, yo digo, ¿qué es esto? ¿Sí? Pero bueno, por temas externos no pudimos hacer ese perfil. Es más, si este personaje me está viendo y quiere darme el permiso para hacer ese perfil, Ojalá, por favor. o si quiere ir a Sí, terapia, incluso o también lo lo podemos tagueamos en hacer. algún momento, lo Sí, tagueamos en la publicación. aquí estamos dispuestos a ayudarte y ayudar a todo un país. Pero bueno, realmente eso era lo que yo quería, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros cogemos un perfil político y lo desmenuzamos y lo entendemos? Y sobre todo, una de las conclusiones de mi trabajo de grado fue la necesidad de psicoeducar a todo el mundo por lo mismo que tú dices. ¿Qué pasa si yo estoy conviviendo con un psicópata integrado y no sé? ¿Sí? Y estoy siendo víctima de abusos, de maltratos constantes, si es una persona que disfruta viéndome sufrir, ¿no? En términos no fetichistas, por favor, que hay formas de disfrutar, pero en fin. El caso es ese, ¿sí? Que también necesitamos decirle a la gente, mire,
esto tiene que tener en cuenta, esto tiene que tener, es una alarma, esto es importante que usted lo sepa y que lo evite, además. Y bueno, y es precisamente en este punto, y ya metiéndonos un poco en el lado de la educación, ¿no? Que este proyecto realmente tenía otro camino y como que se le puso el freno, pues no nos vamos a meter en problemas, pero No se pudo. sí, no se pudo hacer, pero es que la educación también está traspasada por muchas cosas muy similares, ¿no? Hace mucho tiempo, creo que fueron hace apenas 4 o 5 años, acá en Colombia hubo un gran escándalo porque uno de estos autonombrados próceres colombianos quiso incluirse dentro de los libros de texto de los colegios donde salía pues naturalmente ensalzando su propia gestión. Y es Ujú. precisamente cuando encontramos eso y cuando empezamos a hacer esta serie de capítulos, cuando vimos que todos los dictadores tienen como esa misma estrategia, que es tratar de meterse en la educación temprana para poder erigirse como grandes personajes, como superhéroes casi mitificados. En Ujú. tu experticia, ¿cuál es el objetivo primordial que tiene un dictador al meterse dentro de la educación ya desde los colegios, desde tan temprana edad? Bueno, mira, yo creo que son varias cosas. Lo primero es que es una pregunta que genera también ese insight de, uf, qué preocupante. ¿Qué pasa si nos preguntamos realmente qué le están enseñando a los niños, ¿no? Porque también es una forma de cambiar la historia, ¿sí? Entonces yo por aquí digo que pasó esto y entonces digamos que pasó esto, que además, si tú te das cuenta, tú lo pones en el campo de la educación primaria, pero pasa en la cotidianidad con nuestros medios de comunicación que manipulan mediáticamente la información y que nos transmiten cosas a nosotros, ¿sí? Entonces sí creo que hay un poder muy, muy grande detrás con esa necesidad de cambiar la historia o de acomodarla con tal de seguir en el poder, ¿sí? Creo que ese es uno de los principales Ujú. objetivos, poder seguir en el poder, porque tú, como lo decías en uno de tus programas, estas personas creen que son dioses, ¿sí? Entonces yo tengo la razón y lo que yo te decía de su sistema límbico es esa necesidad, es como cuando tú generas adicción a, hablemoslo en términos tranquilos, el chocolate. ¿Sí? Tu cerebro te va a empezar a pedir y a pedir y a pedir más, ¿sí? Estos personajes pasa lo mismo con ellos, pero con el poder, con esa sensación de control, ¿sí? De mantenerse en esas situaciones. Entonces, ya no les sirve estar 4 años en el poder, sino que quieren 8, sino que quieren 12, 16 y necesitan estar como en este control. Eso en parte. Y lo siguiente, su egocentrismo, ¿no? Su egocentrismo es importantísimo porque es esa necesidad de sobresalir, es esa necesidad de que todos estén hablando de mí, porque si tú te das cuenta pasa, ¿no? Y pasa mucho en las redes sociales cuando hablamos de que, ay, es que X persona que sale a decir una burrada es tendencia. Claro, porque a ellos no les importa por qué ser tendencia, sino porque quieren ser tendencia y quieren estar en la boca de todos. Por eso yo también me he preocupado mucho y en mis redes digo, venga, dejemos que la gente estúpida sea famosa, no los nombremos. O sea, si esta persona está Ujú. haciendo una payasada, ignórenla, porque es esa necesidad también de poder y de sentir ese placer por lo que hacen, lo que los hace estar ahí. Claro, por supuesto. Y creo que hasta acá hemos llenado bastante, con bastantes términos, con bastantes acervos teóricos, este análisis que hemos hecho, tanto de los dictadores como de los políticos. Y te voy a hacer una pregunta que muy seguramente todos los que están viendo quieren que te haga y están esperando esta respuesta ansiosamente. Y es que si tu trabajo trata de los rasgos psicopáticos en los políticos colombianos, ¿lograste establecer como una suerte de número de políticos que respondan a eso? Bueno, en números como tal, creo que no, no. Pero pasan varias cosas. Y en esta pregunta que tú me haces, algo que me generó como un choque en mi investigación es que Robert Hare tiene un libro, él lo sacó, que en la traducción al español es como serpientes en traje Ujú. cuando un psicópata va al trabajo, ¿sí? Entonces, él ahí es donde trata la psicopatía integrada en estos contextos organizacionales y económicos y políticos. Y él en ese libro habla de la funcionalidad de ciertos rasgos psicopáticos para estos ámbitos, ¿sí?
Entonces, ¿qué funcionalidad tiene que un gran jefe, un alto cargo en una organización, pues tenga cierta insensibilidad y tenga estos rasgos? Pues claro, les funciona porque la organización lo que necesita es ganar dinero. Y si ponemos de jefe a una persona que se va a conmover con cosas tan chiquiticas, pues muy seguramente la organización no evolucione de la manera esperada. Entonces, para mí eso fue así como, wow, la funcionalidad del rasgo psicopático, incluso en los ámbitos políticos. Ahora, que un político tenga un rasgo, uno dice, bueno, pues un rasgo, ¿sí? Tal vez no nos haga tanto daño, pero cuando estamos hablando ya del trastorno en sí, digamos que el fin último de mi trabajo de grado, y eso ya sería para la maestría, es crear este instrumento de evaluación y, ¿por qué no, llegar a aplicarlo a la persona que quiera asumir un cargo público, ¿no? Venga para acá y miramos qué tan psicópata es usted, porque pues tampoco queremos estar llenos de psicópatas. Ya Claro. creo que llevamos más de 200 años con psicópatas en el poder, pues es importante cambiarlo desde, y creo que es el compromiso de la salud mental también con el ámbito de la política, ¿no? Sociopolítica. Pero si yo te soy sincera y si nosotros pudiéramos hacer una evaluación de los líderes políticos, encontraríamos bastantes. Y bueno, es precisamente, yo creo que el acercamiento a la psicología, digamos que quita muchos imaginarios alrededor de la psicopatía, ¿no? Ya nos hace ver que la psicopatía no está allá arriba en la parte cinematográfica y como nombrabas Ujú. a Ted Bundy, que es como el La bandera. prototipo, sí, la Ajá. bandera del psicópata. No, ya la psicopatía puede estar en cualquier lugar y, y acercarse a la psicología nos hace dar cuenta de eso. Y Ujú. ahora, precisamente en estos tiempos de cuarentena, donde la salud mental realmente tiene unos riesgos bastante importantes por el encierro, por la zozobra, por el miedo, pues digamos que las nuevas herramientas están muy a la mano y como todos ustedes que están viendo esta entrevista se han dado cuenta del logo de mantra.psicoterapia, que es la cuenta en Instagram que está presidida aquí por Angélica, quisiera que nos contaras todo acerca de Mantra Psicoterapia. ¿Qué es lo que la gente se va a encontrar cuando siga @mantra.psicoterapia en Instagram? Bueno, Mantra es un proyecto nuevo, es un bebé, pero que está comprometido con la salud mental y sobre todo con la normalización de ir a terapia, porque aunque aquí en este programa hablamos de psicopatía y que hablamos de que la psicopatía tal vez es algo lejano y que tal vez no me corresponda y que bueno, me alegra que la gente no esté cerca de la psicopatía, pero sí tenemos otro tipo de vivencias, ¿no? Los efectos secundarios del encierro, los efectos secundarios de la zozobra que nos genera toda esta situación pandémica, ¿no? Cómo manejar mis emociones y sobre todo normalizar ir a terapia porque todos tenemos algo que sanar. Si nosotros hablamos desde lo emocional o desde lo psicológico, todos tenemos cositas ahí que de repente en la cotidianidad se pierden, pero que tal vez en el encierro han salido. Entonces, Mantra es una página que nace para brindar ese apoyo, para empezar a normalizar esto y para abrirles la puerta a todos aquellos que quieran ir a terapia virtual con Angélica Benavides. Y bueno, hay algo que quiero preguntarte ya para cerrar este delicioso rato de entrevista donde creo que he aprendido y muy seguramente todos los que nos están viendo han aprendido un montón sobre todo estos rasgos psicopáticos. Y es que acá en Colombia, sobre todo, cuando a la gente se le pregunta por salud, se conforma con que el cuerpo funcione y ya, y la salud mental como Ujú. que no está en ese primer plano. Eh, Es Mi verdad. pregunta puntual es, en términos de salud mental y en atención a salud mental, ¿en qué tiene que mejorar Colombia? Wow. Primero en psicoeducación, ¿sí? En saber qué es cuando me siento, qué es sentirme deprimido, qué es sentirme ansioso, porque tendemos a confundirlo todo o a normalizarlo, ¿sí? Si tengo 3 ataques de ansiedad a la semana, entonces para mí va a ser, no, pues eso es algo normal que me pasa. Entonces, primero en llegar a entender eso. Y lo segundo, en normalizarlo, en que incluso en las clases del colegio, en primaria, a ti te enseñen sobre el control emocional, porque yo creo que a todos nos pasa, ¿sí? ¿Qué hago cuando estoy de mal genio? ¿Qué hago cuando estoy triste? ¿Sí? Si de repente estoy reaccionando mal ante las emociones y los que están siendo afectados son los otros. Entonces creo que igual es un trabajo conjunto. Por eso hablo también del compromiso de la salud mental en Colombia y si me metí en este barco, pues ayudar de alguna manera.
Bueno, Angélica, te agradecemos mucho este rico rato que estuvimos acá. Estuvo hoy con nosotros Angélica Benavides, psicóloga de la Universidad del Rosario, psicóloga clínica de la Universidad de Bolonia y especialista en psicología jurídica y que además está al frente de @mantra.psicoterapia en Instagram. Angélica, te agradezco mucho este rico rato, esta conversación tan chévere en la que tuvimos la gran oportunidad de aprender. Y por favor, recuérdanos dónde todas las personas que nos están viendo pueden ponerse en contacto con mantra.psicoterapia. No, pues muchas gracias a ti, Andrés. De verdad que sí, fue una entrevista muy, muy chévere, la disfruté. Me encantó hablar del trabajo que hice porque me lo disfruté también haciendo la investigación. Y bueno, a Mantra la pueden encontrar en Instagram, como bien dices, @mantra.psicoterapia. También tenemos el correo en Gmail, mantrapsicoterapia@gmail.com. Y bueno, ahí los encuentro. Listo, muchísimas gracias, Angélica, y a todos ustedes que estuvieron viendo esta entrevista, muchísimas gracias. Recuerden que también pueden seguirnos en todas las redes sociales que van a ver aquí en los créditos y en 8 días, en Vestigios de la Historia, vamos a estar hablando de Pol Pot, el dictador de Camboya que nada más ni nada menos desapareció a la cuarta parte de su población. Es que es una locura. Entonces vamos a estar hablando de Pol Pot en 8 días precisamente en Vestigios de la Historia. Para todos, un fuerte abrazo. Angélica, un abrazo muy grande. No, espero Gracias. nos volvamos a ver pronto y con todos Claro que sí. ustedes nos vemos en 8 días. Chao.